Iglesia, las promesas de Dios nunca fallarán. Son fieles. Y cuando hablamos de fidelidad, ¿quién de aquí está casado? Levanta la mano. ¿Quién de aquí está casado? ¿Sí? Levanta la mano. ¿A quién de aquí lo casaron? Levanta la otra mano. ¿Verdad que sí? Juan levantó las dos y le hacía Juan atrás así. Cuando nosotros nos casamos, si tienes el anillo, ¿sí? Porque a algunas personas pues se les olvida el anillo cuando se están poniendo gel en el pelo, aquellos que tienen pelo aún. Entonces, cuando estabas en el altar, estabas haciendo un pacto delante de Dios. Colocaste un anillo. Y este anillo representa un pacto, representa fidelidad, representa compromiso. Representa que yo te entrego a ti como muestra simbólica de que ahora mi vida te pertenece. Y de la misma manera yo recibo un anillo de mi futura esposa que aún no ha dicho sí. Ojo. Entonces representa un pacto que acarreo todos los días de mi vida. Y lo llevo de manera simbólica en mi mano izquierda, por cierto, que es el lado del corazón, para recordarme de que yo ya no soy una oveja sola, que ahora pertenezco a un matrimonio el cual yo me he comprometido. Y representa una fidelidad que a mí como esposo me recuerda que tengo ojos que ahora ven en mí y ojos que ahora ven sobre ella. Fidelidad, el cuidar, el guardar, el estar comprometido, el cerrar las puertas del enemigo cuando trate de entrar a mi casa, el cerrar la puerta del enemigo antes de que quiera robarme el compromiso que llevo en mi mano. Las promesas de Dios son igual. Las promesas de Dios son un pacto que tiene entre tu padre y tú. Son promesas que nadie puede quitar y nadie puede arrebatar. Nadie. Y si buscamos las promesas en la palabra de Dios, encontramos muchísimas promesas. Muchas de ellas. Y que te pudiera hablar todo el domingo y amanecemos en una vigilia que anoche me estaban pidiendo a la orilla de una playa. Un día de eso vamos a hacerlo lindo. Nos imaginamos, creo que todos cerremos los ojos y nos empeliculemos al estilo colombiano, ¿ok? Sí, cierren los ojos. Ahora imagínate a la orilla de una playa, arena blanca. Escucha el sonido de las olas, el viento, una fogata enorme, no pequeña sino enorme, de 5 o 6 metros de alto. Y todos nosotros alrededor adorando al Señor. Así tendremos una fogata, amén. Así tendremos una vigilia en el nombre de Jesús, a la orilla del mar, a la orilla de una playa, disfrutando de una vigilia de ese nivel. Ayer me dieron la idea, ayer me dieron la idea y dije, oiga, no está tan descabellada la idea antes de que se nos vaya el calorcito, ¿verdad que sí? Ayer me llegó esa idea y me agradó. Entonces vamos a ponerla en plan de ejecución. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que las promesas de Dios son parte de un pacto que Él tiene hacia nosotros, empezamos a entender muchas cosas. Y Dios, mientras me estaba hablando, ojo, ¿qué pasó aquí? Uy, se fue. Me regaló algo poderoso y quiero que nos pongamos de pie. Segunda de Corintios 1:20, nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 1:20. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:20. Y voy a leer la nueva traducción viviente. ¿Amén? Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Segunda de Corintios 1:20. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Quédense ahí de pie, vamos a orar.
Señor, en esta tarde, Señor, hoy recibimos tus promesas. Padre, tu palabra nos enseña, Señor, que tus promesas son el sí y el amén. Que para nosotros, Señor, no hay una negación de parte tuya. Señor, tú tienes promesas sobre esta casa. Tú tienes promesas sobre nuestras familias. Tú tienes promesas sobre nuestros ministerios. Tú tienes promesas sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy en esta tarde, Padre, declaramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús que tus promesas, Señor, hoy regresan a casa. Que tus promesas, Señor, hoy vuelven a nuestras vidas. Que tus promesas, Señor, hoy regresan a nuestros corazones. Y que hoy, Padre, esta iglesia se llena de tu sí y de tu amén, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Démosle un fuerte aplauso. Dáselo más fuerte al Espíritu Santo, porque hoy el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Pueden sentarse, porque hay una palabra. Y mira, me pasé metido en la palabra de Dios y tengo aquí un par de highlights, diría el americano, donde esta historia la he leído no una, no dos, sino muchas veces. De hecho, me encanta la historia que te voy a contar el día de hoy. Pero hoy por la mañana, a primera hora de la mañana, el Espíritu Santo me hizo ver esta historia desde otro ángulo. Y dije, Padre, qué hermoso es poder entender tu palabra. Y vamos a irnos a la escritura, al libro de Daniel. ¿A quién le gusta el libro de Daniel? Al libro de Daniel, capítulo 3. Y les voy a dar un tiempecito para aquellos que tienen Biblia y que aún no encuentran. Daniel está entre Génesis y Apocalipsis. Daniel capítulo 3. Mientras yo tomo de mi delicado café. Esta historia habla sobre una promesa, y es la promesa de la cobertura de Dios. La historia en Daniel 3 es sobre 3 jovencitos que fueron rescatados del horno de fuego. Y te va a volar la cabeza cuando el Espíritu Santo te haga ver lo que me hizo ver hoy por la mañana. Dice la palabra de Dios en Daniel 3, del 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 70 codos y de anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos. Todos tenían que reunirse, de toda lengua y de toda nación. Y fueron pues reunidos todos. Y la dedicación de esta estatua que había levantado tenía que ser adorada. Y todos, al oír las bocinas, flautas, tamborines y todo instrumento musical, debía postrarse y adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Voy por el verso 6, por aquellos que están perdidos, que los veo perdidos buscando por dónde voy. Y dice la palabra de Dios en Daniel 3, verso 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Quiero detenerme acá. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido oprimidos por un ambiente babilónico? Ojo, esto es profético, esto es algo que estamos viviendo en este tiempo. En muchos países ya se prohíbe hablar libremente de Dios.
No voy a mencionar el país, pero están a punto de obligar el nuevo gobierno por entrar en uno de los países que yo amo mucho. El nuevo gobierno que va a entrar exigirá a toda iglesia cristiana que únicamente se les va a permitir hablar de la palabra de Dios a aquel que sea graduado, estudiado académicamente de una universidad registrada y avalada por ellos. Solo ahí podrás hablar de la palabra de Dios. Si tú no eres estudiado, graduado de la universidad que ellos digan, no podrás hablar de la palabra de Dios. Y Estados Unidos está al borde de que algo así suceda. Eso se llama ambiente babilónico, donde un ambiente babilónico quiere exigirnos que nos sometamos a algo que nosotros sabemos que no es correcto, que nosotros sabemos que no está bien, que nosotros que adoramos a un Dios vivo, nada nos puede impedir. Pero siempre llega un ambiente babilónico a tratar de manipular a la población, tratar de manipular a una sociedad, tratar de manipular a una familia, tratar de manipular a una cabeza de hogar para que cambie su postura delante de Dios. Y aquí tenemos una escena en Daniel 3, del 1 en adelante, donde había sido elevada, puesta una estatua del rey Nabucodonosor, 70 codos de alto, 6 de ancho. Y tenía que postrarse toda lengua y toda nación ante esta estatua, adorarle al sonar todo instrumento musical. Y toda lengua y toda nación, escucha esto. ¿Acaso dice, y esto es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia, acaso dice, los ciudadanos babilónicos tendrán que postrarse? ¿Escuchaste? ¿O acaso dice, los descendientes del rey Nabucodonosor tendrán que postrarse? Los servidores de Babilonia deberán someterse. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y me encanta el libro de Daniel, por cierto. Toda lengua y toda nación deberá postrarse. ¿Cuántos idiomas no tiene esta nación? ¿Cuántas lenguas no hay en esta nación? Toda lengua y toda nación. Escucha, toda lengua y toda nación, porque hay muchas naciones que hablan el idioma español. Solo los boricuas hablan boricua, pero todos los demás hablamos español, ¿sí? Para hablar boricua solo cambia la R por la L, entonces ya hablas boricua. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Es una broma, tengo un amigo boricua que lo molesta así mucho, perdón. Entonces, aquí en este país, probablemente yo soy de Guatemala, mi nación es Guatemala, hablo español. Probablemente tú eres de Colombia, tu nación es Colombia y hablas español. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que toda lengua y toda nación deberá postrarse ante el ambiente babilónico y la postura de un rey que desea romper lo que toda lengua y toda nación cree. Entonces aquí es donde empieza el Espíritu Santo a hablar con nosotros. Verso 7: por lo cual, al oír todos los pueblos el sonar de los instrumentos, todos los pueblos, y ponga atención, el verso 7 al final, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los pueblos, lenguas, naciones, todos se postraron y adoraron la estatua del rey Nabucodonosor. Temieron y temblaron. Verso 8:
Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y aquí empieza lo bueno de la historia. No es únicamente de los judíos. Hemos estudiado en el discipulado un poco sobre lo que es Daniel en general, cuando llegaron a Babilonia. Lo que a mí me intriga, que nosotros como naciones de habla hispana, y algunos en portugués, que Dios nos ha regalado acá, muchas veces doblegamos nuestros brazos ante un ambiente babilónico. Y no quiero que levantes la mano, porque en más de algún momento causó temor a alguna situación y tuviste que ceder. Otros hemos llorado cuando estábamos cediendo, porque sabíamos que no era de nuestro agrado y lo hicimos. Pero hoy es un nuevo comienzo para ti al escuchar esta enseñanza. Dice que maliciosamente varones caldeos acusaron a los judíos. Hablaron al rey y le dijeron: oiga, tú diste un veredicto, tú diste una orden, un mandato, que aquel que no se postre delante de tu estatua, tú dijiste que sería lanzado al horno de fuego. Oye, y empezaron a meterle basura en la cabeza al rey, a tal grado que le dijeron al rey: tú pusiste a unos judíos al cuidado de una región, pero estos no se postran ante la orden que tú has dado. Y dice la escritura que el rey, en el verso 13, entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Y quiero imaginarme la historia. El rey, un rey temido por pueblos, lenguas, naciones, un rey que se postraban ante la orden que él había dado. Naciones se postraban ante el veredicto que este rey había dado. Y habían 3 hombres delante de él. Y les pregunta el rey: ¿es cierto que ustedes no se quieren postrar ante mi Dios? ¿Es cierto que vosotros no honraráis a mi Dios, ni adoraráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocinas y de flautas y tamborines y todo instrumento musical, os postréis delante de la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, el rey amenazando, en la misma hora seréis echados en medio del horno del fuego ardiendo. Y el rey les dice a estos 3: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? El rey se sentía con ira, dice la escritura. El rey respiraba ira. El rey estaba enojado, un rey que toda nación se postraba, toda lengua temblaba cuando el rey decía adorar, todos adoraban. Y están estos 3 jovencitos delante de un rey bravo. Y el rey los amenaza y les dice: ¿estáis dispuestos a que cuando suenen los instrumentos, que toda lengua y nación debe postrarse, ustedes no se postrarán? ¿Qué Dios los librará de mi mano ahora que los tengo conmigo? ¿Qué Dios los librará
los tengo adentro en mis manos. Ya son prisioneros míos. Y la historia continúa. ¿Cuántos de nosotros no estamos en este momento en una situación similar, delante de un ambiente babilónico que quiere romper lo que Dios dijo que tú eras, que quiere contaminar la creación preciosa que tú eres, que quiere destruir el plan que Dios tiene contigo? Un ambiente babilónico siempre quiere corromper, destruir, dividir, arrancar de raíz la identidad que llevan. La historia del rey Nabucodonosor nos enseña que en aquel tiempo se empeñó este rey en contaminar la nación de Israel. Quería destruir quien ellos eran. Quería destruir a los judíos a toda costa. Era el plan inicial y perfecto. Pero mire lo que dice la escritura. Y por eso me encanta lo que la palabra de Dios nos da. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. Aquí es donde entra el coraje a nivel espiritual. Aquí es donde entra tu identidad a nivel espiritual. Aquí es donde entra aquel día que te recuerda lo que Dios hizo por ti. Aquel día que te recuerda el milagro que Dios hizo cuando clamaste. Aquel día que te recuerda cuando estabas abandonado y solo y Dios respondió. Porque muchos de nosotros lastimosamente olvidamos cuando Dios hace algo, le damos vuelta a la página y decimos: ok, lo de ayer fue ayer, ahora quiero lo de hoy. Somos hijos caprichosos que ayer me hizo un milagro, eso fue ayer. Ayer tenía hambre, hoy tengo hambre otra vez. Y exigimos a Dios que continúe haciendo milagros al estilo microwave, 30 segundos. Lo quiero ya. Lo quiero ahora. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían microwave, pero tenían a un Dios vivo. Y respondieron de la siguiente manera: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Siendo rey, estos tres le dicen: no quiero contestarte. En resumen, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: no te voy a contestar esa pregunta. No necesito contestar esa pregunta, porque tú no tienes autoridad. Ojo, mire, es que no está entendiendo. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que este hombre, aunque era rey y que naciones se doblegaban sobre él, no tenía autoridad sobre ellos. Este rey de Babilonia no tenía autoridad sobre ellos. Y por esa razón ellos contestan así. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos capaces de responderle a Satanás en este momento? Tú no tienes autoridad para tocar mi familia. Tú no tienes autoridad para tocar mis finanzas. Tú no tienes autoridad para tocar a mis hijos. Tú no tienes autoridad para tocar mi identidad. Hoy te tienes que levantar como Sadrach, Mesach y Abednego y levantarte ante un rey babilónico y decirle: tú no tienes autoridad sobre mi casa, sobre los míos, sobre mis sueños, sobre mis promesas. Y estos tres le dijeron a este rey: no te contestaré. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Y aunque ese horno esté ardiendo, de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento parados ante un horno y está una situación a punto de empujarnos? Muchos de nosotros doblegamos
nuestra santidad a causa de una necesidad. ¿Escuchaste? Muchos de nosotros vendemos nuestra santidad a causa de una necesidad. Doblegamos lo que yo soy, lo que Dios ha hecho. Vendo mi plato de mi primogenitura por un plato de lentejas. Vendo lo que Dios ha hecho en mi vida porque no llego a la renta. ¿Qué es más importante, la renta o tu santidad? ¿Qué es más importante, el pago del carro o tu intimidad con Dios? ¿Qué es más importante? Aquí es donde yo te reto. El horno arde 7 veces más ante la ira de este rey. El horno está ardiendo 7 veces más. Dice: si no, sepa, oh rey, dijeron estos 3, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, aún más de lo que ya tenía, y su rostro se transformó. Dice: demudó su aspecto en su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó, capítulo 3, versículo 19, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Escuchaste? El enemigo te pone a arder 7 veces más la situación para que te dé 7 veces más miedo. Un horno de por sí es sentencia de muerte. Y cuando tú le dices a Satanás: no tienes autoridad sobre mi casa, arderá 7 veces más ese horno. Y muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos al enemigo y le decimos: no tienes autoridad, y ¡guau!, se levanta el problema 7 veces más. Ay, no se agarra el temblor. Pastor, ayúdame, se levantó esta cosa 7 veces más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí hoy Dios te regresa esa identidad. 7 veces más ardía el horno a causa de la ira de este rey, por lo que estos chicos contestaron. Y mandó hombres, dígale que está a la par suya, y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Y aquí es la parte donde a mí me voló la cabeza, y te lo quiero regalar. Daniel 3:20. Daniel 3:20. Y mandó hombres vigorosos que tenía en su ejército. Satanás enviará hombres vigorosos de su ejército. ¿A qué? Atarte. Atarte. Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados. Y dice que fueron atados de manos, de pies, de vestidura, de todo fueron armados, fueron atados. Y el horno ardía tanto. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, en sus calzados, en sus turbantes, en sus vestidos, y fueron echados al horno del fuego ardiendo. Y aquí es donde está la cosa más interesante, el verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo cayeron? ¿A dónde cayeron? A una piscina, ¿verdad? ¿Cómo cayeron? A un horno que ardía ¿cuántas veces? Mira qué interesante la situación. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados ante un horno que lo único que quería era matarlos. La ira de un rey había crecido a tal grado que puso a arder el horno 7 veces más para que estos murieran de manera instantánea al momento de caer.
Antes del verso 23 dice que estos hombres vigorosos, al abrir el horno y tirar a estos adentro, murieron. Afuera murieron estos hombres vigorosos. No se diga adentro, como estaba. ¿Escuchaste? Afuera murieron estos soldados. Fueron echados adentro de un horno con sentencia de muerte, atados. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿echaron 3 varones atados dentro del fuego? ¿Echaron 3 varones atados adentro del fuego? Y el consejo respondió al rey: verdad, así es, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos. La palabra de Dios me enseña que cuando un horno arde 7 veces para verte muerto, el enemigo te echa a ese lugar atado. Ahí en ese horno, en esa sentencia de muerte, la presencia de Dios entrará contigo y te librará de esas ataduras. Aún en la sentencia de muerte, en un horno que te quiere matar, adentro de esa prueba, la presencia de Dios descenderá y lo primero que hará es romper ataduras. Romper ataduras. Sadrach, Mesach y Abednego iban atados de manos, de pies, de cabeza, vestiduras, iban atados, lanzados a un horno, y se esperaba que muriesen. Mas adentro, dice, caminaban libremente en el horno. No 1, no 2, no 3, 4. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Que esa prueba que tú estás teniendo, Dios está esperando que tú abras tus ojos y que veas que Él está contigo. Esa prueba que tú estás teniendo en este momento, Él está contigo en ese horno. Él está contigo, y lo que Él desea, lo que Él anhela, es romper las ataduras, romper toda cadena, romper toda maldición en medio de la prueba. Y en esa prueba Él se manifiesta. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando afuera del horno atados y decimos: Padre, no permitas que me lancen? Manifiéstate antes de que me lancen. ¿Cuántos de nosotros no estamos afuera del horno clamando: Señor, que no me lancen? No permitas que esta prueba me toque. No permitas, Señor, que mi cuerpo entre a la prueba. No permitas que mi familia pase por esta prueba. No permitas, Señor. Y estamos clama. Y el Señor dice: tranquilo, te tengo que meter al horno. Te tengo que meter al horno. Te tengo que meter a ese horno que arde 7 veces. Porque adentro es donde yo me voy a manifestar. Adentro de ese horno es ahí donde tus enemigos van a ver aquel cuarto hombre, como andaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que el rey Nabucodonosor se asustó. Dijo: eran 3, pero veo 4. ¿Qué locura es esta? Y los veo caminando, los veo sueltos. El rey Nabucodonosor se acercó y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, salgan de ahí. Y estos 3 salieron. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera olían a quemado. Ni siquiera un pelo estaba quemado. Sus vestiduras ni siquiera olían a quemado. Y en ese momento el rey Nabucodonosor entendió al rey, al Dios que ellos adoraban.
que esa estatua de 70 por 6 no podría hacer los milagros que ellos vivieron en ese horno, que todos los dioses babilónicos no podían cuidar como ellos fueron cuidados, que ningún dios pagano puede librarte a ti de una sentencia de muerte. Satanás ha venido a jugar en el playground con nosotros, ¿verdad? ¿A qué ha venido Satanás? ¿A qué? A destruir. ¿Qué más? A matar. ¿Y qué más? Robar. Pero muchos creen que Satanás quiere jugar en el playground contigo. Satanás no quiere jugar contigo. Satanás quiere matarte, quiere robar, quiere destruir, quiere desgarrar, quiere despojar, quiere verte hecho pedazos. Satanás no quiere verte sonriendo. Satanás no quiere verte bendecido. Aborrece verte bendecido. Y por eso es necesario que el fuego de Dios muchas veces se manifieste sobre nuestras vidas. Por eso es necesario que muchas veces pasemos por ese horno de fuego. ¿Quién quiere entrar al horno conmigo? Diga amén. ¿Quién quiere entrar al horno conmigo? Diga amén. No le tenga miedo al horno, porque no será tocado. No le tenga miedo a ese fuego, porque no será tocado. Ese fuego no lo tocará. Esa prueba no lo tocará. Ese fuego que aunque huela a muerte, usted no será tocado, porque ahí adentro Él se manifestará. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y quiero que pasemos al altar, porque hay un horno, hay un horno, hay un horno. Hay un horno. Y quiero que pasemos al altar los adoradores, porque el Espíritu Santo quiere hacer una locura con nosotros. Amén. ¿Quién quiere recibir de parte de Dios esas promesas? ¿Quién quiere recibir de parte de Dios esas promesas? Hoy te dice a ti el Espíritu Santo: así como Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en mí, así como ellos confiaron en mí, así demando sobre mi casa que confíes en mí, dice el Señor. ¿Escuchaste? Pasemos al altar. Pasemos al altar sin temor. Sin temor. Pasemos todos al altar. Hoy Dios quiere hablar contigo. Pasa al altar con un corazón dispuesto. Pasa al altar con un corazón dispuesto. Hoy se rompen las ataduras. ¿Escuchaste? Gloria a Dios. Hoy se rompen las ataduras en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Hoy se rompe. En el nombre de Jesús hoy se rompe toda atadura. Porque hoy entras a un horno, pero ese fuego es la presencia de Dios. Vamos a empezar a adorar. Vamos a empezar a adorar, iglesia. Vamos a empezar a adorar. Y tú que estás conectado en las redes sociales, quédate con nosotros un poco más. Que el Espíritu Santo, aún en la distancia, quiere hablar contigo. Que el Espíritu Santo no le interesan las plataformas y barreras sociales. Quiere tratar contigo ahí donde estás. Vamos a adorar al Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies hay una presencia en este lugar. Entrego lo que hay una presencia en este lugar. Ese lugar. Conecta tu corazón. Conecta tu corazón al corazón de Dios. Donde nadie me puede que nadie te roba. Que nadie te señalar. robe ese momento. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.